consiguiente, la diversidad vista como la diferencia propia de cada ser humano se asume como tal. Diferencias, cualesquiera sean, no pueden nunca ser descritas como mejores o peores, superiores o inferiores, buenas o malas, normales y anormales, etc. Una diferencia sin adjetivos, sin jerarquías y sin calificativos. Este reconocimiento de la diversidad, entendida como valor, se constituye en un reto para los procesos de enseñanza-aprendizaje y los profesionales que lo desarrollan. Se convierte en posibilitador de procesos educativos y es el fundamento para que sea posible ese EPT soñada desde tanto tiempo y que se sustenta en el quehacer del docente que la acoge. Es por esto que la perspectiva de la aceptación a la diversidad es el primer paso para generar espacios y oportunidades educativas para todos y transformaciones de los actos pedagógicos que aseguren un aprendizaje de calidad y pertinente para todos los estudiantes. Es la diversidad como visión la que fundamenta la educación inclusiva, planteado de la siguiente manera. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana. Cada niño es único e irrepetible y se concibe como una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje, lo cual significa que deben formar parte de la educación para todos y no ser objeto de modalidades o programas diferenciados. Es así como la idea de una educación inclusiva, donde aprendan con calidad todos los estudiantes, apuntan al deber ser de la educación en todos los niveles, incluyendo la educación superior, lo que requiere desmontar las estructuras homogeneizantes sobre las que se asumió este tipo de educación, reconociendo como un eje fundamental el ejercicio docente, pues se llega a considerar como un factor que puede incidir incluso en la deserción de los estudiantes, ya que para los profesores puede conjugarse una falta de reconocimiento de condiciones emocionales, socioculturales y lingüísticas en los estudiantes que contribuyen a su decisión para abandonar su carrera profesional. Lo anterior requiere un ejercicio docente en educación superior que esté fundamentado en unos principios. Una propuesta es la del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la cual plantea dos principios fundamentales para alcanzar una educación superior inclusiva: la integridad y la flexibilidad. La integridad es entendida como la dimensión en la cual deben estar articuladas de manera sistemática las acciones que posibiliten la educación superior para todos, es decir, que toda acción en las instituciones educativas e incluso en el mismo sistema evidencian y relacionan la calidad y la pertinencia de la educación. De otro lado está la flexibilidad, como el principio que permite responder a la diversidad cultural, social, sensorial, funcional y de cualquier índole, bajo la comprensión de la realidad de los estudiantes en la educación superior. Estos principios se materializan tanto en las políticas institucionales como en la labor del docente, pero es esta última donde cobra trascendencia, y hay que saber que los estudiantes son diversos e implica la acción pedagógica, que no puede limitarse al mantenimiento de las estructuras curriculares, sino que debe buscar ampliar las posibilidades, metodologías y recursos pedagógicos en manos de los docentes, al reconocer el valor de la diversidad como una realidad que obliga a modificar actuaciones, que invita a que se produzcan cambios. Asimismo, es esencial abordar una diversidad que valora las individualidades y condiciones particulares sociales, lingüísticas y culturales, que los estudiantes a través de pedagogías de reconocimiento, currículum inclusivos, innovadores y ambientes de aprendizaje de trabajo colaborativo que transformen los contextos y desarrollen competencias. Por esta razón, contemplar el plurilingüismo, la multiculturalidad y la interculturalidad como factores diversos que inciden en la formación permite pensarse a las acciones a nivel intelectual, cultural y conceptual, a reconocer desde la heterogeneidad del individuo, sus particularidades y la postura de las comunidades de práctica para entender
de forma holística el proceso de enseñanza-aprendizaje. El planteamiento de escenarios educativos pensados en la construcción de relaciones de igualdad y equidad desde el respeto a la diversidad permite reconocer al otro como igual, valorar saberes, experiencias y culturas que a través del diálogo, la cooperación y la escucha se convierten en espacios de aprendizaje e interlocución entre el docente y el estudiante para contribuir conocimiento y afirmar identidad, generar espacios de relación, comunicación y aprendizaje entre diferentes grupos, comunidades y personas como procesos de conocimiento que valoran los saberes y propicia el desarrollo de los sujetos sin distinción de sus diferencias y culturas caracteriza la intertextualidad como factor esencial en una educación bien para la diversidad. En este sentido, la educación desde una perspectiva de diversidad contribuye a la expresión de identidades colectivas y fomenta el desarrollo cultural y lingüístico como oportunidad de comunicación e interrelación social. Luego, la perspectiva de transversalidad como la estrategia de pedagogía que se refleje en la práctica docente y la metodología para potenciar las capacidades de los estudiantes y su personalidad, considerando su diversidad lingüística, promueve procesos sociales y conlleva al uso de diferentes lenguas y estilos discursivos que están asociados al desarrollo del ser humano en sus diferentes conceptos de vida y mundo que en el ejercicio educativo se empoderan en campo axiológico y cognitivo del individuo. Por consiguiente, el rol docente es una educación en y para la diversidad está direccionado a promover actitudes de aceptación, comunicación, respeto, cooperación, comunicación, una educación intercultural que propicie la convivencia y el reconocimiento multicultural en igualdad y equidad a través de adecuaciones pedagógicas permanentes en la enseñanza. El análisis, reflexión y crítica de las particulares contextos y necesidades de los estudiantes posibilita determinar objetivos formativos alcanzables. Ciertamente las actitudes y actuaciones docentes para acoger a la diversidad implican unas competencias profesionales que se manifiesten en el quehacer dentro y fuera del aula. La educación inclusiva y la atención a la diversidad demanda una mayor competencia profesional a los docentes, un trabajo colaborativo entre estos, la familia y los alumnos, y proyectos educativos más amplios y flexibles que favorezcan la participación y aprendizaje de todos. Entre las acciones docentes en educación superior, vale la pena contemplar elementos como variar las estrategias didácticas. Significa contemplar variadas posibilidades del ejercicio pedagógico que faciliten un aprendizaje de todos los estudiantes, promoviendo propuestas didácticas democráticas que permitan la participación, la indagación y el trabajo colaborativo. La variación de estrategias didácticas ha de considerar las diversas formas en que los estudiantes aprenden y llevarlos a procesos que les permiten aprender a aprender. Algunas estrategias apuntan al aprendizaje significativo y se proponen acciones que impliquen la acción directa del estudiante sobre su propio aprendizaje como planteamiento de situaciones problemáticas y explicación de la misma, búsqueda de información, trabajo compartido en grupos heterogéneos, comunicación horizontal, conocimiento y comprensión del entorno. De esta forma, la utilización de diversas estrategias didácticas requiere de transformaciones en el quehacer de los docentes y apertura a prácticas que valoren la diversidad en palabras de López Melero. Cambiar las prácticas pedagógicas significa que la mentalidad del profesorado ha de cambiar respecto a las competencias cognitivas y culturales de las personas diferentes. Significa que hay que cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Flexibilizar los currículos. Implica definir metas, métodos, materiales y evaluaciones flexibles, lo que supone que para los educadores ser capaces de cubrir las necesidades diversas de sus alumnos. Incluso el alumno medio no ve cubiertas todas sus necesidades cuando los currículums son rígidos. Debemos asegurarnos de que los materiales y las experiencias de aprendizaje proporcionen flexibilidad en cuanto a cómo los alumnos accederán a la información, reflexionarán sobre ella, responderán a ella
demostrarán su comprensión. Si lo hacemos, estaremos creando entornos de aprendizaje que enganchan, que son sensibles a las necesidades culturales y de accesibilidad, que apoyan y sostienen a los estudiantes en su proceso didáctico de cómo aprender. Aplicación de recursos disponibles, hacer hace referencia a la utilización de la variedad de recursos con los que cuentan las universidades para promover el aprendizaje de todos los estudiantes, que apuntan en dos direcciones. Por un lado, el aprovechamiento de los recursos de apoyo que ofrecen los CADEP, Acacia, para asegurar la no exclusión, y por otro, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos aplicables a las diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, el uso de las tecnologías para la información y la comunicación brindan una multiplicidad de oportunidades para asegurar el aprendizaje, ya que por sus características son recursos útiles para el acogimiento de la diversidad, tal como incluye el documento de la CEPAL. Gracias a sus características de flexibilidad, adaptabilidad e interactividad, ofrecen contenidos educativos centrados en las necesidades individuales de cada estudiante, atender dificultades específicas y diferentes estilos de aprendizaje. Es por ello que se requiere de una acción del docente por aprovechar los recursos y colocarlos al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Brindar los apoyos necesarios y hacer los ajustes razonables. Implica desarrollar tanto los materiales como los medios y modos de exposición de manera accesible, cumpliendo de los criterios de accesibilidad y en su caso ofreciendo ajustes razonables, es decir, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por otra parte, se encuentran concepciones que aportan a la educación para todos, aplicables a la educación superior desde el quehacer del docente y que tienen que ver con el diseño universal para el aprendizaje, en el cual se promueve el uso de múltiples formas de presentar la información, de múltiples formas de expresar la comprensión y de múltiples formas de motivar a los estudiantes. El UDL extiende los principios de diseño universal aplicando conceptos tales como el de zona de desarrollo próximo, andamiaje, mentoría y modelado. Se apoyan al conocimiento neurocientífico actual del que nuestro cerebro aprendiendo se compone a tres redes diferentes: la de reconocimiento, la de estrategia y la afectiva. El mensaje clave es que la variabilidad de los alumnos es tan diversa y única como nuestro ADN o las huellas dactilares, y como tal la variabilidad del alumno es la norma más que la excepción. Es importante considerar la relevancia de la información es importante considerar la relevancia de la formación docente en UDL como un aspecto que posibilite tratar de diversidad de alumnos al surgir metas, métodos, materiales y evaluaciones flexibles que permiten a los educadores satisfacer estas necesidades diversas, cual va de la mano de la accesibilidad, que en el contexto educativo apuntan a la facilidad del uso de los recursos, materiales y entornos por parte de todos los estudiantes, aplicando las directrices de accesibilidad, ya sea en entornos virtuales o presenciales. Se garantizará la posibilidad de que cualquier alumno, sea su situación personal o ambiental, lo que sea, puede compartir conocimientos y dudas con profesores y alumnos, puede sacar provecho de los contenidos ofrecidos por los tutores o por otros compañeros, puede generar contenidos útiles y accesibles para toda la comunidad involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en los sistemas colaborativos puede ocurrir que no solo los alumnos tengan necesidades especiales. Es posible que los profesores tengan una deficiencia física, psíquica o sensorial, que tengan que utilizar un determinado navegador y que su conexión sea lenta. Internet ofrece la posibilidad de que cualquier persona mayor pueda compartir sus conocimientos y experiencias. No debemos dejar pasar esta oportunidad para que no se pierdan estos conocimientos que en muchos casos oficios raros o que han caído en desuso, por ejemplo, actualmente se pierden. Síntesis.
El conocimiento en accesibilidad en los docentes implica las posibilidades de garantizar los aprendizajes y asegura procesos formativos incluyentes y participativos que generan calidad de la educación superior. Acacia apuesta, valga la expresión, por el empoderamiento del profesorado, personal, técnico y administrativo, para que sean capaces de crear contenidos digitales accesibles de manera autónoma. Se trata de una apuesta sobre seguro, ya que aunque se ha reconocido como un reto, ha sido probado que resulta posible enseñar a profesores universitarios a crear objetos de aprendizaje accesibles. Durante el proyecto Alternativa, la Fundación CIDAR, que es entidad cooperante también en Acacia, formó un grupo de profesores que a día de hoy mantienen unas buenas prácticas en la edición de contenidos y actúan como agentes multiplicadores del concepto de accesibilidad y sus beneficios. En los CADEP Acacia se mantiene esa misión de capacitación en accesibilidad desde su módulo Empodera y desde el módulo Apoya. Se sustenta mediante la difusión de sus guías sobre tolerancia y aceptación de la diversidad, así como mediante la difusión de conjunto de personas que tienen por misión facilitar el conocimiento de la rica diversidad de los posibles integrantes de nuestras comunidades universitarias con el fin de ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar cualquier tipo de comunicación, educativa o no, de manera que resulte accesible y sensible a la diversidad. La atención a los la atención a los estados, emocionales de los alumnos es clave a la hora de actuar para reducir el bajo rendimiento e incluso la deserción universitaria. Para ello, los CADEP Acacia cuentan con un sistema automático de detección de emociones y generación de recomendaciones que veremos más adelante en los capítulos 4 y 5.